Estamos empezando, desde la semana pasada hemos empezado a compartir un ciclo de mensajes que nos hablan acerca de lo que realmente implica la felicidad en Cristo, la felicidad en Dios. Yo sé que ha estado de moda la frase feliz año nuevo y verdaderamente queremos tener un feliz año. Amén. Verdaderamente queremos que nuestro año sea feliz, pero lleno de esa felicidad que solamente el Señor puede ofrecernos. Porque la felicidad del mundo es pasajera. Ya ven, la gente que estaba ahí afuera sin Dios, se felicitaron, se abrazaron, hicieron fiestas, pero su gozo y su felicidad se les acabó el día 1 de enero a las 3 de la tarde. Porque a esa hora el licor se disipó de sus cuerpos, ¿verdad? Sin embargo, la felicidad en un hijo de Dios es una felicidad permanente. Vamos a compartir un ciclo importante de mensajes cuando Jesús, precisamente dirigiéndose a su audiencia en aquel lugar llamado el Sermón del Monte, les hablaba de la felicidad. Y este día el mensaje titula Felices los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántos tienen hambre y sed de justicia? Felices ustedes que tienen hambre y sed de justicia. Y vamos a entender lo que implica realmente qué es tener hambre y sed de justicia. Vayamos a Mateo capítulo 5, verso 6. A propósito, aquí se encuentra esta bienaventuranza. Dice la Escritura: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Jesús estaba hablando en este pasaje acerca de las características del reino de Dios. Estaba como el rey presentándose ante esa audiencia, y como rey que es, él tenía que hablar, uno, en qué consiste el reino de Dios, y dos, cómo pueden las personas entrar a ese reino, al reino de Dios, al reino de Jesús. Entonces es importante para nosotros entender que si somos hijos de Dios, si somos ciudadanos del reino de Dios, tenemos que conocer las características de ese reino, ¿verdad? Así como cuando llegamos a este país, tuvimos que conocer las leyes, cómo operan en este país, porque muchas cosas son diferentes a las leyes de nuestro país. Y yo sé que muchos muy temprano se anoticiaron de muchas cosas al ser advertidos tal vez por algunas cosas que definitivamente estaban pasando por alto y dijeron, wow, es importante conocer las leyes de este país para vivir conforme a las leyes, para vivir de acuerdo a todas las estipulaciones que tiene esta sociedad. Así también es el reino de Dios. Y en esta expresión de Jesús, cuando Él decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, esta palabra bienaventurado significa felicidad extrema, nos habla acerca de un gozo extremo, nos habla de verdaderamente experimentar la alegría que solamente puede venir de Él. Amén. Entonces, eso es lo que aquella audiencia aquel día seguramente estaba esperando, como cada uno de nosotros, como toda persona quiere ser feliz, quiere tener genuinamente felicidad en su ser interior. Todos estamos buscando la felicidad. Ninguno de ustedes puede en este momento responderme, yo la verdad que no busco la felicidad, ¿verdad? Ninguna persona quiere ser infeliz en su vida. Todos desde que nacemos buscamos y luchamos por encontrar esa felicidad. Y Jesús está dirigiéndose a este auditorio, a esa gente que estaba reunida para escuchar el mensaje aquel día. Lo que les estaba ofreciendo Jesús simplemente era una felicidad real. Amén. El tipo de felicidad que solamente viene ahora como consecuencia de ser parte del reino de Dios. Porque esta felicidad que Jesús está ofreciendo no es una felicidad que se puede dar de cualquier manera. No importa lo que creas, vas a ser feliz. No, Jesús está diciendo que tú vas a ser feliz si eres parte del reino de Dios, de mi reino, le está diciendo. Tú vas a ser feliz si verdaderamente entiendes en qué consiste el reino de Dios. Entonces encontrarás la felicidad. Por supuesto, la gente de aquel día estaba buscando felicidad. Así como nosotros buscamos felicidad, aquella gente también estaba buscando felicidad. Aquella gente se encontraba sedienta, se encontraba hambrienta de felicidad. Entonces Jesús, al empezar su mensaje, empieza a hablarles de la felicidad y les ofrece la felicidad. Esta bienaventuranza habla obviamente de un deseo fuerte. Cuando dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, habla de una fuerza apasionada en nuestro ser interior de buscar algo. En este caso, el hambre y la sed son necesidades esenciales. Sin comida y sin agua no podemos vivir, ¿verdad?
Hay otras necesidades que podemos simplemente pasarlas por alto, pero si no bebemos agua y no comemos, lo más probable es que moriremos. Entonces Jesús está diciéndole a aquella audiencia, es importante que ustedes tengan sed y hambre de justicia. Está diciéndoles que sin estas cosas esenciales ustedes no podrán verdaderamente ser felices. Y es así como el hombre busca el pan y el agua para alimentarse y para beber, que nosotros tenemos que buscar la justicia de Dios con ese mismo ímpetu. Así, esa es una necesidad primaria para nosotros. Muchos en este tiempo viven simplemente con ambición de poder, viven con ambición de alabanza, tienen hambre de tener posesiones, tienen hambre de tener reconocimiento de los demás. La gente sí vive con mucha hambre, pero Jesús está llevando exactamente la atención de la audiencia de todo eso a esto que es importante. Tengan hambre, pero ¿de qué? De sed. Bueno, es hambre y sed más bien de alcanzar la justicia de Dios. Eso es lo que Él está diciéndoles. Y es importante para nosotros realmente entender esto. Como hijos de Dios tenemos que tener hambre y sed de justicia. De justicia. Y más adelante entenderemos de qué se trata esa palabra justicia. ¿Saben qué? No hay nada malo en tener deseos. Todos tenemos deseos, ¿verdad? Y no hay nada malo en tener ambiciones. Todos tenemos ambiciones. Por eso caminamos, queremos conquistar muchas cosas. Pero Jesús una vez más le dice a su audiencia, dejen de tener ambiciones en estas cosas y pongan su ambición en esto. Les dice, si van a tener una ambición, que su búsqueda permanente sea de buscar la justicia de Dios. Ambicionen todos los días la justicia de Dios. Deseen, así como un hombre hambriento desea el pan, deseen ustedes la justicia de Dios y entonces serán felices. Una consecuencia aquí, el corazón de toda persona fue creado para tener hambre de Dios. Hambre de Dios. Por eso las personas buscan a Dios de cualquier manera. Por eso han inventado millones de religiones en el mundo. Porque el corazón del ser humano tiene hambre de Dios. Sin embargo, van a encontrar a Dios, van a encontrar saciadas esas necesidades de buscar a Dios, de su hambre de Dios solamente si encuentran el reino de Dios. Si encuentran y viven en el reino de Dios, según Jesús está diciéndoles aquí este día, a una audiencia que mayoritariamente estaba compuesta por personas religiosas. ¿Saben qué? Lo triste es que la gente, si bien tiene hambre de Dios, no están buscando satisfacer su sed y su hambre en Jesús. Jesús dijo, yo soy el agua de vida. Jesús dijo también, yo soy el pan de vida. Pero realmente la gente que tiene hambre, o sea, estamos hablando de esa necesidad que tiene la gente de las cosas espirituales. ¿Realmente la gente busca a Jesús? ¿Está buscando verdaderamente a Jesús? No. Y la palabra ya denunciaba de esta manera desde la antigüedad. Vayamos a Jeremías en el capítulo 2, verso 13. Así dice la Escritura: son dos los males en que ha incurrido mi pueblo. Me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no retienen el agua. Allí están los males de las personas. ¿Qué hicieron? Uno, han dejado a Dios. Es algo ilógico. Tienen sed de Dios, pero dejan a Dios. ¿Y en qué consiste esta situación? En que han cavado sus propias cisternas, vale decir, han tratado de hacer las cosas a su manera para alcanzar a Dios. Entonces yo hago algo y dejo a Dios de lado. O sea, ¿qué lógica hay en esto? Pero así de insensatos somos los seres humanos. Queremos llegar a Dios, pero a nuestra manera. Queremos llegar a Dios, pero conforme a nuestras tradiciones. Queremos llegar a Dios, pero conforme a nuestros propios pensamientos. La única manera de llegar a Dios y de encontrar verdaderamente el camino es a través de Jesús. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Amén. Así que la gente se rehúsa a venir a la fuente de agua viva que es Dios y construye sus propias cisternas que no retienen agua. Eso es lo que Jeremías estaba denunciando aquel día. La gente tiene sed, pero de cosas equivocadas. La gente tiene sed y trata de llenarse con cosas que no son de provecho. La gente tiene sed, pero está buscando simplemente satisfacer con cosas temporales. Buscan poder,
Buscan la alabanza, el reconocimiento de los demás, tratan de llenarse con los placeres del pecado y terminan totalmente vacíos. La gente piensa que a través de todas esas cosas que el mundo ofrece van a encontrar esa llenura. Pero ¿cómo terminan? Vacíos. ¿Cómo terminan aquellas personas tan reconocidas en el mundo de Hollywood? 1, 2, 3, 4, 5, séptimo matrimonio. Vacíos. Piensan que a través de todo lo que el mundo les oferta van a encontrar felicidad, pero siguen vacíos. Y Jeremías claramente decía cuál es la razón de que estas personas se sienten vacías. Y la razón es que simplemente han dejado a Dios, que es la fuente de vida, y han cavado sus propias cisternas. Y en 1 Juan dice así la palabra en el capítulo 2, versos 16 y 17. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es, el mundo y sus deseos pasan. Todo es pasajero en el mundo. La felicidad que el mundo te ofrece es simplemente como una droga. Te hace sentir una sensación especial unos instantes, pero después se desvanece pronto. Eso es lo que el mundo te ofrece. Por eso dice, pasa, todo pasa. Sin embargo, aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, tengo una pregunta importante para cada uno de ustedes. Esta pregunta que va a determinar quién eres, hablando acerca del reino de Dios. ¿De qué tienes hambre? Cada uno respóndase, no me diga, pastor, yo tengo hambre. No es un estudio bíblico, ¿no? Pero este día cada uno respóndase a sí mismo y conscientemente, ¿de qué tienen hambre? ¿Qué es realmente lo que están buscando en este tiempo? ¿Qué es lo que buscan con afán? ¿De qué tienen hambre? ¿Saben qué? Los hijos del reino de Dios tienen hambre y sed de justicia. ¿Es eso lo que te está en este tiempo motivando a buscar y buscar permanentemente? ¿Estás teniendo ese tipo de hambre y sed de justicia? Ahora, obviamente, si esta respuesta no es favorable en ti, es posiblemente porque no eres un hijo del reino de Dios. O tal vez hay una pequeña duda de que puedas ser, pero estás viviendo en pecado. Estás desenfocándote de lo realmente esencial e importante para ti como un hijo del reino de Dios. Mateo 5 nos habla acerca de los beneficios que alcanzan aquellos que buscan la justicia de Dios. Desde los primeros versículos, que por cierto los iremos estudiando más adelante, nos hablan acerca de que aquellos que buscan la justicia de Dios van a encontrar el reino de los cielos, que es lo principal para nosotros, ¿verdad? Ser ciudadanos del reino de los cielos, que el día que muramos irnos directamente a la presencia de Dios, es lo más grande, esa es nuestra búsqueda mayor, esa debe ser nuestra búsqueda mayor en este mundo. Pero ¿qué más ofrece Jesús para aquellos que buscan la justicia de Dios? Dice también que ellos recibirán consolación. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos abrumados? A veces nos sentimos como que agobiados por las cosas que estamos viviendo. Dice la palabra del Señor que ellos serán consolados. Pero hay algo más. Jesús les estaba ofreciendo aquel día, ellos heredarán la tierra que están buscando en este tiempo. Y esa era la nación israelita. Esa era la audiencia de esos judíos que buscaban con afán aquel día liberarse de la opresión romana. Había desconsuelo en su corazón. Ellos estaban buscando heredar la tierra y ser libres en esa tierra. Y el Señor les dice todo esto. Ustedes van a obtener todo esto, pero ¿saben qué? Lo que tienen que hacer es buscar primeramente el reino de Dios. Amén. El reino de Dios y su justicia. Eso es lo que dice Mateo 6:33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Yo sé que esa es
la situación que en este momento los aflige, pero eso va a venir por añadidura. Eso se les va a añadir a ustedes. ¿Pero qué tienen que hacer? ¿Cuál es el enfoque? Busca el reino de Dios. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia nos habla acerca de buscar el reino de Dios. Ese tiene que ser nuestro enfoque principal, ese tiene que ser el enfoque central, amados. Ahora, un hombre feliz, ¿no es cierto?, es un hombre obviamente hambriento. Un hombre feliz, según Mateo 5, es un hombre que llora. ¿Llora a causa de qué? Está llorando a causa de su situación espiritual. Se siente a sí misma que es impotente para alcanzar la salvación por sí mismo. Yo no pude alcanzar la salvación por mí mismo. Traté de ser lo más bueno que podía ser como persona, pero asimismo quedé descalificado. Entonces fui ante los pies de Jesús y en Él hallé misericordia y salvación. Amén. Entonces, eso es lo que Jesús le está diciendo a aquella audiencia, a aquellos judíos que pensaban que por ser religiosos ellos ya tenían que merecer el reino de los cielos. Por ser descendientes de Abraham, ellos pensaban que tenían que tener, así como los niños, quiero tener, como una obligación, tienes que comprármelo sí o sí. Ellos pensaban que tenían que tener todo eso, pero no estaban buscando a Dios genuinamente. No estaban buscando a Dios según Dios establece el camino. Y como Jesús establece el camino claramente en este mensaje del Sermón del Monte es que primeramente para buscar o para entrar al reino de Dios tienes que tener un corazón quebrantado. Amén. Tienes que reconocer tu propia necesidad y un corazón quebrantado es aquel que entiende que es pecador. Hasta que tú no entiendas que eres una persona pecadora y está, por lo tanto, totalmente perdida, sin fe y sin esperanza, hasta ese momento no vas a encontrar el camino. No vas a encontrar y no vas a entrar al reino de Dios. Esa es la condición necesaria que nosotros, todos, absolutamente todos, yo sé que hay personas buenas, malas, pero todos en general estamos destituidos de la gloria de Dios, según Romanos, ¿verdad? Amén. Todos necesitamos de Dios. Amén. Entonces, es por esa situación que nosotros debemos buscar a Dios como nuestro único refugio. Es allí donde nosotros descubrimos que somos personas totalmente carentes y necesitamos de un Salvador. ¿Amén? Amén. Una siguiente pregunta para ti. ¿Qué significa tener hambre y sed de justicia para ti? ¿Qué es lo que significa para ti tener hambre y sed de justicia? Yo sé que ya la primera pregunta han ido considerando y espero que se hayan respondido o que le pidan al Espíritu Santo que les ayude a responder. Pero ¿qué significa para ti tener hambre y sed de justicia? ¿Qué significa tener hambre? Tal vez esa palabra realmente no la comprendemos muy bien nosotros, mucho más viviendo en un país que tiene tantas facilidades, ¿verdad? ¿Cuántos han pasado hambre de días y días sin comer? Aquella audiencia sabía, entendía, porque ellos muchas veces estaban sometidos a situaciones de la naturaleza, tiempos de sequía donde ellos no podían comer días enteros. Y Jesús está refiriéndose a ellos, pero nosotros no. Para nosotros tener hambre significa que ya son 2 de la tarde y yo usualmente como a la 1, entonces tengo hambre, ¿no? O que fui a correr un poco, una media hora y ¿qué tengo? Sed, estoy sediento. Para nosotros es eso. Pero ¿saben a qué se está refiriendo Jesús respecto de tener hambre y sed? Está refiriéndose, y el contexto original, la palabra en el idioma griego nos habla acerca de una necesidad, pero extrema. ¿Han visto alguna vez a una persona caminar por el desierto, días sin tomar agua? Los labios de esa persona ya están entre negros y morados, están resquebrajados, partidos. ¿Y cómo está el rostro? No han comido durante días. ¿Saben qué hacen esas personas? No sé si han visto alguna vez algunas de esas series de los sobrevivientes. Alucinan.
De pronto les vienen unas alucinaciones, unos sonidos de unas cascadas de agua. Están alucinando por querer beber un poco de agua o de comer un pedazo de pan. Esa es la necesidad intensa, profunda. Y Jesús está hablándole a su audiencia en estos términos. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed. Pero hambre y sed en estos términos totalmente extremos. Has caminado durante días en el desierto, sin agua y sin comida. ¿Cómo te sientes? Hambriento y sediento. ¿Qué no darías por un vaso de agua? ¿Qué no darías por un pedazo de pan? Si solamente nosotros buscásemos el reino de Dios y su justicia, con esta intensidad, Jesús dice, serían bienaventurados, serían felices, amén, serían inmensamente felices. Esa es la expresión. Si esa fuese nuestra búsqueda desesperada, si esa fuera la búsqueda con angustia por la comida espiritual, realmente seríamos los hombres y las mujeres más felices que pisan sobre la faz de esta tierra. Y eso es lo que Jesús está diciéndole a esta audiencia: sean felices, lo que quiero que sean felices. Pero para ser felices tienen que hacer esto. Esta tiene que ser su búsqueda. Esta tiene que ser su prioridad. Hay gente que atraviesa por diferentes circunstancias. Hemos visto, por lo menos la televisión nos ha mostrado, como les digo, a través de series como estas, cómo es realmente tener hambre, qué significa sentir sed. Ahora, esta palabra en el verbo griego nos habla acerca de un presente participio. ¿Qué significa esto? Es algo continuo. Para entrar al reino de los cielos necesitas tener hambre. Para entrar al reino de los cielos necesitas llorar. Para entrar al reino de los cielos necesitas ser pobre en espíritu. Vale decir, miserable de mí. Sin Cristo soy totalmente miserable. Entonces, ¿qué necesito? Extiendo mi mano, Señor, por favor, ten misericordia y sálvame. Amén. Esa hambre y sed de justicia acerca al reino de Dios a las personas. Para entrar al reino de Dios necesitas tener hambre y sed. Pero como les digo, el verbo nos habla de un modo permanente. Nos habla acerca de que nosotros, una vez que entramos al reino de Dios, tenemos que seguir teniendo hambre y sed de justicia. Amén. Sigues teniendo. El hambre, tu hambre y tu sed te acercaron al reino de Dios. Ahora que estás dentro del reino, sigues teniendo hambre. Continúa esa hambre. O sea, no se termina el hambre y sed. Sigues queriendo más y más y vas a buscar intensamente. Hay muchas personas que simplemente se conforman con entrar al reino y piensan que eso es todo. Y se olvidan de las cosas de Dios. Pero cuando vienes al reino de Dios, tu sed y hambre de justicia más bien se intensifican, son mayores. Amén. Llegamos a los caminos del Señor. Llegamos con hambre y sed de que alguien nos predique. Aquel día que esa persona nos predicaba acerca de Cristo, nuestro corazón latía, porque estábamos expresando nuestra hambre y sed. Pero una vez que entramos al reino de Dios, como que esa hambre se va intensificando más y más en nosotros. Hemos probado de las cosas de Dios, nos gustaron. ¿Y qué queremos? Más. Amén. ¿Cuántas de ustedes, esposas, cocinan una comida deliciosa y los esposos dicen, qué rico, algún postre? Yo sé que cada uno de ustedes tiene una especialidad, ¿verdad? Y los esposos disfrutan de esa comida, se deleitan y dicen, wow, qué bueno, y su hambre es satisfecha. Pero después de terminar de comer, quieren más. Que sea continuo, ¿verdad? Es así. Este verbo está expresando esa necesidad que nosotros de manera continua debemos continuar teniendo sed y hambre de justicia. Sed y hambre de las cosas de Dios, sed y hambre de la palabra de Dios, sed y hambre de la presencia de Dios, sed y hambre permanentemente. Así es, amados. Cuando te conviertes al cristianismo no te detienes, más bien tu sed y tu hambre van creciendo.
Tu necesidad va creciendo, cada día quieres más y más y más. Nunca es suficiente. Esta es una ambición santa y bendita. La ambición por las cosas de Dios. Por eso Jesús les decía, bienaventurados, ustedes tienen ambición por las cosas espirituales, porque serán saciados. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo en Moisés. Moisés era un hombre muy privilegiado de vivir en la presencia del Señor. ¿Cuántas veces subió al monte? ¿No? Desde la experiencia desde la zarza ardiendo. Imagínense ver la gloria misma, la presencia de Dios en esa zarza, en ese fuego ardiendo. El fuego que no se apagaba, y escuchó la voz: Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es un lugar santo. Desde ese momento Moisés empezó a experimentar la presencia viva de Dios. Vio muchos milagros para sacar a su pueblo de Egipto. Vio un milagro tan maravilloso como cruzar el mar rojo como por tierra seca. Vio el milagro de que de una roca de pronto fluyese agua viva. Vio tantos milagros. Sin embargo, nunca fue suficiente para él. Él quería más. Tal vez muchos de nosotros diríamos: Moisés, mira, basta. Tú ya experimentaste tantas cosas. Por eso la gente que realmente no es parte del reino de Dios, no entiende los principios del reino de Dios, no entiende a Dios, dice: no seas fanático, ya basta, suficiente. El domingo ya andaba, pero no, pues durante los días de la semana, que tu estudio bíblico, no seas fanático, no te fanatices, porque realmente la gente no entiende en qué consiste el reino de Dios. Moisés era de aquellos que buscaba y buscaba. Nunca era suficiente para él. Y así dice en Éxodo 33, 18. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Moisés, ¿no subiste al monte 2 veces? Y al bajar del monte tu rostro iluminaba por la presencia de Dios. Y sigues diciendo: muéstrame tu gloria. ¿Qué más, Moisés? No. Si tú has visto la gloria de Dios, si tú has gustado de la presencia de Dios, nunca es suficiente. Aleluya. Nunca es suficiente. Siempre vas a querer más y más y más y más. Amén. Nunca vas a quedar totalmente satisfecho como para decir: no, yo hasta aquí está bien. Vas a anhelar mucho más. Esa es la vida de un hijo del reino de Dios. Nunca está satisfecho. Siempre tiene hambre por más. Amén. Cuando el hijo pródigo sintió hambre, ¿dónde fue? Cuando el hijo pródigo sintió hambre, no es un hambre normal, fue a las algarrobas de los cerdos. Así es. Muchos de nosotros tenemos hambre, ¿y qué buscamos? Las algarrobas del mundo. Pero cuando este muchacho sintió hambre de verdad, en la casa de mi padre hay mucho. Y yo sufriendo aquí. Cuando su hambre era extrema, recién este muchacho fue a la casa de su padre. No va a ser que las personas vengan al reino de Dios, sino hasta que sientan verdaderamente esa hambre extrema. Porque si tienen un hambre normal, manejable, van a ir a buscar las algarrobas del mundo. Van a ir a las algarrobas de la religión, a tratar de llenarse un poco, a tratar de llenar un poco sus conciencias. Pero cuando tengas hambre de verdad es que vas a venir al reino de Dios. Eso es lo que Jesús quiere, que nosotros entremos al reino de Dios. No solamente que seamos miembros de una iglesia, miembros de cualquier denominación religiosa. Dios quiere que tú entres al reino de Dios. Él quiere que seas un ciudadano del reino de Dios. Amén. Y nos está hablando de las condiciones de cómo entrar a ese reino. Y nos habla acerca de las características de ese reino. Es importante para nosotros entender todo esto, amados. ¿De qué se trata entonces esta hambre de la que estamos hablando? Perdón. ¿De qué se trata esta hambre y sed de justicia? ¿Qué es lo que realmente estamos buscando cada uno de nosotros? ¿Qué estás buscando tú? El mundo solamente quiere tener felicidad. A cualquier precio. Yo quiero ser feliz a cualquier precio. No importa si lastimo a mi esposa, pero quiero ser feliz. No importa si lastimo a mis hijos, pero quiero mi felicidad.
El mundo está buscando felicidad a cualquier precio. No importa si tengo que lastimar a algunas personas, amigos, compañeros de trabajo, pero quiero felicidad a cualquier precio. Y lamentablemente muchos cristianos también buscan felicidad a cualquier precio. No buscan aquella felicidad que realmente es la genuina y la verdadera. No están buscando obedecer a Dios, no están buscando obedecer la palabra de Dios, sino están buscando satisfacer sus propios deseos carnales y temporales. Amados, tenemos que vivir realmente nosotros el Evangelio de Jesucristo. Amén. Para eso hemos sido llamados, no solamente a ser oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra del Señor. Según Jesús, la felicidad es una consecuencia. Jesús dijo, felices los que tienen hambre y sed de justicia. Amén. Es una consecuencia. La felicidad no es algo, dice que están ofertando felicidad en tal lugar. Vayamos, corramos todos, obtenemos la felicidad allí. La gente está buscando, así muchos cristianos buscan. Piensan que la felicidad es algo, una sensación sobrenatural que reciben en ese momento. Piensan que la felicidad es sentir un éxtasis. Sienten o piensan que la felicidad es algo así. No. Jesús nos está diciendo que la felicidad es una consecuencia. Tú haces esto y vas a ser feliz. Tienes hambre y sed de justicia y vas a ser feliz. Vas a ser la persona más feliz en este mundo. La felicidad no está en las cosas externas. No está en las sensaciones que podamos experimentar. La felicidad es una consecuencia. Amén. ¿Cuántos quieren ser felices? ¡Uy! ¿Qué pasó con mi audiencia? ¿Solo el 20% quieren ser felices? ¿Cuántos quieren ser felices? Amén. Pero busquemos la felicidad según Dios. Amén. Y esa felicidad es una consecuencia. Si quieres ser feliz, ¿qué tienes que hacer? Tener hambre y sed de justicia. Ahora, justicia o justificación significa estar en una posición correcta con Dios. Justicia o justificación significa estar en paz con Dios. ¿Y cuándo estamos en paz con Dios? Sino cuando Cristo entra a nuestras vidas. Porque entre tanto nosotros vivimos en nuestros pecados y no hemos recibido el perdón de Dios, estamos enemistados. Somos enemigos de Dios. Entonces, ¿qué felicidad puede haber en nuestras vidas siendo enemigos de Dios? Ninguna, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitas? Amistad con Dios. Necesitas hacer paces con Dios. Necesitas reconciliación con Dios. Porque de otra manera simplemente no habrá felicidad en tu vida. De esto nos habla hacer la justicia o la justificación de nuestra relación con Dios, de estar en paz con Él y de tener una relación correcta con Dios. Porque como les decía, muchos de nosotros, como dice Jeremías mismo, hemos tratado de hacer nuestras propias cisternas, vale decir, nuestros propios caminos para llegar a Dios. Pero no es a través de nuestros caminos, es a través del camino de Dios. Amén. No es a través de mis pensamientos, sino a través de los pensamientos de Dios, los mismos que están expresados en su palabra. Entonces la justicia implica dos cosas básicamente. En primer lugar implica salvación y en segundo lugar implica santificación. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de salvación y de justificación o de santificación. En esos términos podemos decir entonces lo que Jesús estaba hablando aquel día. El que tiene hambre y sed de justicia busca la salvación. Busca la salvación. El día que me predicaron acerca de Jesucristo, anhelaba recibir, anhelaba tener a Cristo en mi corazón. Ese era mi deseo profundo. Anhelaba intensamente. Eso es lo que cada persona debe hacer, anhelar la salvación en su vida, porque reconoce su miseria espiritual, tiene hambre y sed de justicia, tiene un deseo de liberarse, no de uno mismo, sino un deseo de liberarse del pecado, ese pecado que nos separa de Dios. ¿Y cómo obtenemos este bien, este favor, sino solamente a través de la gracia y la misericordia del Señor? Reconociendo que nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos y lo que tenemos que hacer es recibir el regalo de la salvación de Dios. Entonces,
Esa es la persona que tiene hambre y sed de justicia. Busca la salvación, su salvación, pero también busca la salvación de las demás personas. Por eso el predicar el Evangelio es algo tan precioso. Cada vez que predicas del Evangelio de Jesucristo a alguien, te sientes la persona más feliz. Compartía con mi equipo con el que fuimos a Costa Rica, les decía, ¿qué les pareció? Ellos personalmente estaban predicando la palabra y muchos de ellos, de las personas a las que se predicaba la palabra, aceptaban y oraban y se rendían delante del Señor. Y yo les decía, ¿qué les pareció esta experiencia, amados? Uno se siente tan feliz. Uno se siente más feliz que aquella persona que está orando para recibir a Cristo en su corazón. Porque esa es la felicidad que Cristo provoca en nuestro corazón. Esa es la felicidad que trae la salvación tuya, pero también el hecho de predicar el mensaje de la salvación a otras personas. ¿Saben qué? Mi felicidad son ustedes. Cuando los veo firmes en el Señor, cuando los veo crecer, cuando los veo fortalecidos en el Señor, cuando los veo cambiados, transformados, cuando dejaron sus malos hábitos, cuando veo vidas diferentes, esa es mi felicidad, es mi gozo. Amén. Y nosotros debemos todos los días buscar eso, amados, en nuestras vidas. No necesitas convertirte en un predicador, estar en un púlpito para predicar la palabra del Señor. Tú eres un predicador. El Señor te ha llamado para que prediques el Evangelio de Jesucristo. ¿Dónde? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde? ¿Dónde vives? ¿Tienes amigos? ¿Tienes familia? ¿Tienes compañeros de trabajo? Predícales el Evangelio de Jesucristo y tu corazón se hinchará de felicidad, se hinchará de gozo, de alegría. Estarás lleno de ese gozo. Amén. Realmente es algo precioso, amados, es algo incomparable y eso es lo que el Señor quiere que experimentemos cada uno de nosotros. ¿Por qué somos infelices? Porque no estamos predicando muchas veces la palabra del Señor. Porque estamos centrados en nosotros mismos, estamos centrados en nuestras propias necesidades. Pero el gozo y la felicidad van a venir a tu vida a medida que tú te levantes y empieces a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y cuando veas esa respuesta, y como respuesta a la gente venir en pos de Dios, en pos de Cristo, vas a ser el hombre o la mujer más felices. Y el Señor quiere que experimentemos esa felicidad. Amados, esto dice Isaías 45:8. Ustedes cielos dejen caer su lluvia, y ustedes nubes derramen justicia, y tú tierra ábrete y deja que brote la salvación junto con la justicia. Yo, el Señor, soy su creador. Nos está hablando de que la salvación y la justicia van juntas como un regalo de Dios. Salvación y justicia son igual, van juntas. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Podemos decir, bienaventurados los que tienen hambre y sed de salvación. Salvación. Están buscando su salvación y están buscando la salvación de las demás personas. ¿Tú tienes hambre de salvación? ¿Cuántos tienen hambre de salvación? ¿Cuántos tienen ese deseo profundo, intenso de la salvación? Si tú ya eres salvo, de predicar el mensaje de la salvación a otras personas. ¿Tienes hambre? Realmente le dices, Señor, este día te pido, por favor, tráeme una persona para que yo le predique tu evangelio. ¿Esa es tu preocupación mayor al levantarte, al despertar? ¿O en qué estás preocupándote? ¿O en qué estás pensando? Si realmente esa no es tu preocupación, algo está mal en tu relación con Dios. Y en este punto es donde los judíos estaban estancados en su vida, porque ellos querían tratar de ganar la salvación por sus propias obras. Jesús les dijo que mientras ellos no tengan hambre y sed de justicia, no experimentarían la felicidad. Si ellos no buscan a Dios, no van a encontrar la salvación. Muchos de nosotros tratamos, buscamos, luchamos de salvarnos a nosotros mismos, pero eso es imposible. Vamos a continuar siendo infelices. ¿Saben qué? La felicidad solamente le pertenece a Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. La felicidad le pertenece solamente a Dios. Amén. Ahora, si eres infeliz en algún punto de tu vida, es porque realmente no conoces a Dios. ¿Cuántos se sienten infelices? Así sinceramente. Algo está fallando en tu vida. Algo está mal.
Si tú te sientes infeliz y dices que tienes a Dios en tu vida, algo está mal. O está fallando Dios o tú. Lo más probable es que tú estés fallando. Los judíos pensaban que tenían a Dios, pero no tenían a Dios. Y aquel día Jesús estaba exhortándolos para que realmente le dejen entrar a sus vidas a Dios. Le permitan a Cristo tomar el control de sus vidas. Tenemos que hacernos este tipo de preguntas para realmente evaluarnos a nosotros mismos. Pero la justicia también, amados, habla acerca de la santificación. Amén. Una vez que eres salvo, empiezas a tener hambre y sed de santificación. Tienes un deseo de que cada día seas una persona más y más parecida a Jesucristo. Porque Él es nuestro estándar de vida. Él es nuestro modelo de vida. Cada día tú anhelas crecer un poco más espiritualmente. Tienes el deseo. ¿Cuántos empezando este año tienen el deseo de crecer espiritualmente? ¿Cuántos le oraron al Señor y le dijeron, Señor, este 2017 yo quiero crecer? Quiero crecer, quiero crecer. ¿Alguno de ustedes hizo esa oración? ¿O solamente estaban orando por las cosas materiales? Filipenses capítulo 1, verso 9 dice así: y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Amén? ¿Qué tiene que hacer? Aumentar. ¿Qué tiene que hacer? Crecer. ¿Qué tiene que hacer? Abundar. No importa cuánto amas, tienes que amar más. No importa cuán santo eres, tienes que ser mucho más. Amén. No importa cuánto hayas conocido de la Biblia hasta este momento, tienes que conocer más. No importa lo que hayas obtenido hasta este momento, tienes que desear más y más y más. Amados, no podemos conformarnos nosotros. Por eso Jesús estaba diciéndole a aquella audiencia: bienaventurados o felices los que tienen continuamente hambre y sed de salvación y de justificación y de santificación. Bienaventurados. Bienaventurado tú si estás buscando cada día más y más la santidad en Dios. Bienaventurado tú si estás deseando crecer espiritualmente cada día más. Ahora Jesús dice en primera instancia: bienaventurados o felices aquellos que buscan esto, ¿verdad? Y terminando el versículo dice: y ellos serán saciados. ¿Qué pasará con los que tienen hambre y sed de justicia? Serán saciados. Oh Dios, un Dios maravilloso, ¿verdad? Él nos promete: si tú tienes hambre y sed de justicia, vas a ser verdaderamente feliz. Vas a ser saciado, tu necesidad va a ser saciada. Dios quiere que estemos satisfechos. Dios quiere que estemos llenos. Saben que Él desea que disfrutemos la vida que Él nos ha dado. Él quiere que la vivamos a plenitud, que nuestra vida cristiana no estemos viviendo todos los días como si fuéramos unos prisioneros condenados a silla eléctrica. No, sino que vivamos felices, contentos, alegres. Que todos los días estemos contentos. Vida y vida en abundancia es lo que Cristo vino a ofrecernos, ¿verdad? Pero ¿por qué no tenemos esa vida, esa clase de vida que el Señor nos está ofreciendo? ¿Por qué vivimos ahí con la pena, con la depresión? ¿Por qué vivimos como estamos viviendo? Porque realmente no estamos enfocándonos en el reino de Dios. Porque no estamos entendiendo realmente los principios de Dios, los principios de ese reino. Jesús es nuestro Rey. ¿Amén? ¿Están seguros de eso, que Jesús es su Rey? Amén. Y como Rey que es, Él tiene principios de su reino. Y Él nos dice: vivan conforme a estos principios de mi reino y serán inmensamente felices. Y Dios quiere que estemos llenos y satisfechos. Dios quiere que seamos verdaderamente felices. Amén. Amén. Así que una pregunta para ti: ¿disfrutas alguna comida en especial? ¿Quedas satisfecho con esa comida? Es probable, ¿no es cierto? Pero siempre vas a querer más de eso. Así también en lo espiritual. ¿Estás satisfecho con la justicia de Dios? Es hermosa, es gloriosa, es bella la presencia de Dios. Pero quieres más. Deseas mucho más. No, estás satisfecho, pero al mismo tiempo nunca estás totalmente satisfecho. Siempre quieres más. Siempre vas a buscar más, más y más.
En Juan capítulo 6, verso 35, Jesús les dice así: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Solamente Él puede saciar nuestra sed, amados. No es el mundo, no son las cosas del mundo, no son las algarrobas del mundo, les dije. Solamente Jesús va a satisfacer nuestra hambre. Sin embargo, una vez que comes y pruebas de eso, vas a querer mucho más. Esa es la ambición santa, si podemos hablar. Esa es la ambición bendita de querer más de las cosas de Dios. Ambiciona con todo tu corazón este año la presencia del Señor. Ambiciona con todo tu ser crecer en el Señor. Ambiciona avanzar, ambiciona cada día ser más y más como Jesucristo. Esa es la ambición valedera. Amén. Busca con esa desesperación. La persona que pertenece al reino de Dios tiene insatisfacción, ¿saben? No de placer, no de poder, no de alabanza, no está buscando nada de eso, sino tiene una insatisfacción de justicia. Amén. Y hablamos de que la justicia se refiere a ¿qué? A la salvación y a la santificación. Tengo muchas preguntas para ustedes este día. Si se preguntan, ¿cómo sé si realmente tengo hambre y sed de justicia? Alguien está preguntándose hasta este punto del mensaje, ¿cómo sé yo si realmente tengo hambre y sed de justicia? Les respondo a esta pregunta con otra pregunta. ¿Están listos? Hoy están, no sé, con una inquietud especial. Pero la respuesta es, ¿estás insatisfecho contigo mismo? ¿Contigo misma? Espiritualmente hablando. ¿Cuántos saben que lo que están viviendo es hermoso, pero al mismo tiempo están insatisfechos? ¿Cuántos insatisfechos hay en este lugar? Hoy están, ya yo creo que estoy bien, mi vida está bien, estoy tranquilo, es hermoso el Señor. Sí, conocí una bonita iglesia. ¿Están satisfechos con ustedes mismos? ¿Saben qué? No podemos estar satisfechos. ¿Estamos contentos? Sí, pero satisfechos no. Tenemos que desear mucho más y más y más. Entonces, esta pregunta obviamente va a ser respondida. ¿Cómo sé si realmente tengo hambre y sed de justicia? Si tú realmente te sientes insatisfecho, que lo que tienes no es suficiente. Y vamos a ver en esta expresión del apóstol Pablo. Él decía así en Romanos capítulo 7, verso 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y quién dijo eso? Pablo. ¿Y quién era Pablo? No escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. No fue el apóstol que recorrió gran parte de aquel mundo conocido llevando el Evangelio. ¿Pero qué decía él? Miserable de mí. Él no estaba diciendo, ustedes son una bola de pecadores y yo soy el hombre santo. No. Miserable de mí. Yo quiero más, conocer más, quiero consagrarme más, quiero mucho más de Dios. Esa es la insatisfacción. Si Pablo dijo miserable de mí, ¿qué tendríamos que decir nosotros? Esa es una señal de alguien que tiene hambre y sed de justicia. Y no importa lo bueno que parezcas, todavía te sientes insatisfecho. Si crees que ya lograste la aureola, ¿no es cierto? Y te sientes un ángel. Déjame decirte que algo está mal en ti. Algo está mal en ti. No estás teniendo hambre y sed de justicia. ¿Listos para la siguiente pregunta? ¿Hay algo externo que te satisface y sientes que las cosas serían mejores en tu vida si solamente compraras algo nuevo? ¿O tuvieras algo más? ¿Cuántos se sienten así? Ay, si tuviera esto, sería feliz. Ay, si comprara estito más. Ay, si tuviera esto. Pregúntense y respóndanse honestamente cada uno. Examínense este día. El hambre y sed de justicia no pueden ser satisfechos con nada más que con comida y con agua. Amén. Con nada más.
A un hambriento que caminó por el desierto tantos días y está sediento, le dices, mira, te ofrezco mi celular. No me importa. Oh, vine para ti, mira este ramo de flores. ¿Le interesa al hambriento el ramo de flores? ¿Le interesa, mira, tengo para ti unos zapatos nuevos? ¿Le interesa los zapatos nuevos, la ropa nueva? No. ¿Qué quiere el hambriento? Comida y agua. Eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Saben qué? ¿Qué importa lo demás? Las cosas de este mundo son las flores, el reloj que te ofertan. Son cosas que no tienen sentido, pero si tú verdaderamente tienes hambre y sed de justicia, estás buscando esa comida, ese pan de Dios. Estás buscando esa agua que es la presencia de Dios. Solamente en su presencia vas a poder ser satisfecho totalmente. Jeremías lo declaró de esta manera en el capítulo 15, verso 16. Señor Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. ¿Qué hizo Jeremías? Literalmente devoró la palabra de Dios. ¿Qué tienes que hacer tú para tener gozo? Cómete la palabra. Amén. Pero no hagan como mi niño, cuando yo le di su primera Biblia, se empezó a comer, o sea, cuando tenía dos años o año y medio. Come la palabra de Dios. Amén. No las páginas, como un bebé que mete toda la boca, sino cómetelas espiritualmente. Lee, estudia, medita, escudriña. Que este año sea un año de desafío para ti, un año en el que priorices realmente la palabra de Dios. Amén. Entonces la felicidad vendrá a tu vida. Entonces realmente empezarás a experimentar lo que Jesús estaba diciéndole a aquella audiencia. Buscaban felicidad, pero no estaban buscando de la manera apropiada. Yo personalmente, no sé si ustedes, pero yo personalmente no he visto a un hombre hambriento que se le ruegue comer. A ningún hambriento. A un hambriento no le dices, por favor, ven a la iglesia, no dejes de congregarte. A un hambriento no le ruegas para que vaya a su estudio bíblico. A un hambriento no, el hambriento está allí, está allí. Amén. Ni bien sea noticia, si decimos, estamos dando comida gratis, caliente, deliciosa, van a venir todos los hombres, van a aparecer como sea, ahí van a estar haciendo una fila larga. No se les ruega a ellos, ¿verdad? Eso es lo que Jesús está diciendo, ustedes tengan hambre y sed, no se hagan rogar, tengan hambre y sed, entonces serán verdaderamente felices. Si tú no tienes hambre y sed de justicia, no estás operando como un hijo del reino. Y aquí Jesús nos está hablando acerca de los principios del reino de Dios. ¿Saben qué? Tengo más preguntas. ¿Las cosas de Dios te son dulces? Vayamos a Proverbios, capítulo 27. Les explico con esto. ¿Quién no tiene hambre? Rechaza la miel. Quien tiene hambre, halla dulce aún lo amargo. ¿Saben? Esta es la situación. Quien no tiene hambre, ¿qué hace? Rechaza la miel. ¿Qué decía el salmista respecto de la palabra? Más dulce que la miel es tu palabra, yo deseo esa miel. Pero si tú no tienes hambre, rechazas la palabra. Pero dice al hambriento, aún lo amargo le sabe dulce. Aún la comida más insípida que alguien te ha ofrecido, pero ese día que estabas con hambre dijiste, qué arroz es más delicioso. O sea, nunca había comido una comida así. Y realmente la comida no estaba tan bien como puedes pensar o imaginarte, sino simplemente tu hambre cambió esa situación. Tu hambre y tu sed hacen que lo insípido aún sepa como dulce. Eso es lo que dice el proverbio. Pero eso solamente van a experimentar las personas hambrientas y sedientas. Y estas personas van a ser las personas felices o bienaventuradas. ¿Son tu hambre y tu sed incondicionales? La siguiente pregunta. ¿Qué significa esto, pastor? Tal vez se pregunta.
Había un joven rico en la Biblia, el joven rico que le dijo a Jesús: Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino de Dios? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tienes, deja todo eso, ven y sígueme. ¿Y cuál fue la respuesta de aquel joven rico? Se entristeció. Quiero entrar al reino de Dios, pero también quiero esto. Muchos, en este caso el joven rico no tenía hambre realmente. Porque al hambriento que les he ilustrado, ese hambriento cualquier cosa dejaría por un pedazo de pan y un vaso de agua. Cualquier cosa. Él no está aferrándose de ninguna cosa del mundo. Él simplemente quiere un poco de agua y un pedazo de pan. Pero aquel joven no. Y se perdió la oportunidad de entrar al reino de Dios. Muchos de nosotros estamos viviendo una vida condicional, no incondicional. Lamentablemente estamos condicionando a Dios. Tiene el deseo de entrar al reino de Dios, pero también, ¿qué hago con mi pecado? Quiero a Cristo, pero me gusta vivir mi estilo de vida pecaminoso. Quiero a Cristo, pero me gustan mis relaciones ilícitas. Quiero a Cristo, pero ¿qué hago con la mentira en el trabajo, en mis negocios? Quiero a Cristo, pero también me gusta la avaricia. Si realmente tú estás condicionando a Dios, es que realmente no tienes hambre. Y si no tienes hambre, no hay forma que experimentes aquella felicidad de la que Cristo estaba hablando. No serás feliz. Seguirás viviendo ese estilo de vida y obviamente seguirás siendo infeliz. Un hombre extremadamente hambriento no quiere alimento y algo más. Solamente quiere alimento y punto. Amén. Un hombre hambriento no dice: quiero mi pan y mi vaso de agua y también zapatos nuevos. No. Simplemente está buscando alimento y agua. Y así expresaba el salmista en el Salmo 63. Quiero que me acompañen hasta aquí. Versos 1 y 2. Él decía: Dios mío, tú eres mi Dios. Yo te buscaré de madrugada. Mi alma desfallece de sed por ti. Mi ser entero te busca con ansias. En terrenos secos e inhóspitos, sin agua, con deseos de ver tu poder y tu gloria, como los he mirado en el santuario. Un día este hombre había experimentado la presencia de Dios, había visto la gloria de Dios en el santuario. Y él deseaba así, como aquel hombre que está caminando por el desierto. Dice: mi alma desfallece de sed. Mi ser entero la busca con ansias. ¿Cuántos pueden buscar con ansias? Con ansias. Esos son unos deseos profundos, intensos. Esa intensidad tenía en buscar la presencia de Dios aquel hombre. Y él estaba ilustrando lo que yo les he ilustrado anteriormente. Él decía: mi ser entero busca con ansias en terrenos secos e inhóspitos. ¿Qué quieres en esos lugares? Has pasado días sin tomar agua. ¿Qué deseas sino agua? Con esa intensidad, Dios quiere que busquemos con esa intensidad su presencia. Y nuestras vidas van a ser totalmente diferentes. Y nuestro entorno va a cambiar, nuestra familia va a cambiar, todas las cosas van a cambiar, pero busca con esta intensidad que el salmista está diciendo. Amén. Si no, tu vida va a seguir siendo la misma. Llegarás al 31 de diciembre de 2017 y seguirás insatisfecho, insatisfecha. ¿Alguien quiere llegar así al 2017, a diciembre 31? No, queremos llegar diferentes. Ahora, hay una advertencia, y este es el pasaje final con el que quiero terminar el mensaje este día. Aquí está en Lucas capítulo 16, verso 24. ¿Saben qué? Es triste decirlo, pero muchas personas van a tener sed demasiado tarde. Tarde. Así como tuvo el rico insensato. Dice la palabra en Lucas 16, 24. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas
me atormentan. Tarde, hombre, tarde tu reacción. ¿Dónde estaba? Estaba en el infierno. Allí sí tuvo sed, una sed profunda. Tarde. Es ahora el tiempo en el que tú tienes que tener sed y hambre de justicia. Es ahora. Amén. Y no esperes mañana, porque mañana tal vez no llegue para ti o para mí. Amén. Sabemos que Jesús viene pronto, pero sabemos que también nuestra vida puede cortarse cualquier momento en este mundo. Por eso es importante que realmente nos pongamos a cuentas con Dios. Por eso es importante, amados, que como iglesia, cada uno individualmente busquemos con esa insistencia a Dios, sintiendo hambre y sed de justicia, hambre y sed de la salvación y de la santificación. Y nuestras vidas serán felices. Y seremos saciados, porque esa es la promesa del Señor, y serán saciados. Amén. Quiero invitarles a que se pongan en pie este momento, por favor. Y no pierdan la comunión con Dios. Cierren sus ojos inmediatamente. No se distraigan. Y dejen que el Señor les hable por unos instantes. Dejen que el Espíritu Santo ministre sus corazones este día. Hicimos muchas preguntas. Yo sé que están esas preguntas todavía retumbando en sus corazones.